Bueno, estamos grabando. Buenos días a todos. Aquí tenemos un nuevo capítulo de La Caja del Tiempo que estamos arrancando ya con el señor Asunción Barrios y Carlos Díaz. Bueno, inicia tú la conversación, Atención. Asunción. Buenos días. Mira, muy interesante el tema que nosotros queremos traer hoy, porque sirve para, para la gente joven y la gente, y también algunos adultos mayores o intermedios que le apasione lo de la lectura, pues, entendiendo que muchas veces por falta de tiempo no podemos no podemos dedicarle mucha atención a las lecturas, básicamente cuando son lecturas muy largas de algunos escritores, de algunos temas y de alguna literatura en general. Mira, por ejemplo, hay una novela que llaman El Manantial, que es una novela muy larga, tiene dos tomos de casi 800, 700, hasta 1000 páginas cada tomo. Entonces, bueno, tú tendrías que leerlo todo, ir detallando para ir entendiendo, y si no lees una parte, no puedes entender la otra parte. Eso traería como consecuencia, bueno, te sirve en primer lugar a que te tomes una conducta, pues, de lectura, tomes una disciplina de lectura, y cada vez te va haciendo más, entendiendo que la excelencia está en conducta. Pues a medida que tú eres más constante en la lectura, vas haciendo cada vez más excelente, mejoras tu condición de vida, mejoras tu condición social, mejoras tu condición intelectual. Cuando digo de vida es porque te relajas un poco, te ubiques en un contexto diferente y vives mejor, pues, entendiendo, dándole valor a la lectura de temas. Yo soy de los que dice que hay que leer todo, hay que leer y leer de todo, mejor dicho de esta manera, leer y leer de todo. Esto porque a medida que nosotros vamos leyendo, nuestro lenguaje se amplía y nuestro mundo, dice un autor por ahí muy famoso, nuestro mundo es del tamaño de nuestro lenguaje. En la medida que nosotros tengamos un lenguaje más amplio, nuestro mundo obviamente va a ser más grande. No sé si tú, Carlos, entiendes lo que estoy diciendo o qué puedes aportar, pues. No, claro que sí, que la riqueza del idioma, cada palabra te mueve algo en el cerebro, otras neuronas se activan. A cada palabra un significado, una interpretación más fina de, de algún detalle, que las palabras que abarcan grandes cosas cuando surgen nuevas palabras en los idiomas que son más ricos y afinan detalles, eso es como que te amuelan la mente, pues la mente se pone más aguda y tiene una capacidad de interpretación y de cambios de visión, de ángulo, de análisis mejor sobre eh, las situaciones, pues le das otra activación a tu cerebro, a la mente, a tu conocimiento. Y te iba a hacer un comentario tomando un libro así como cualquiera, así como mencionaste la novela, ¿cómo se llama? El Manantial. El Manantial. Iba a comentar el libro de Samuel Beckett, que se llama Molloy. Esto en ánimo de que la persona no pierda el ánimo de la lectura. Porque cuando tú agarras ese libro, tú no entiendes nada. Al principio empiezas a leerlo y no te dan ninguna explicación, sino una marea de palabras
y oraciones ahí que no le encuentras mucho sentido y te preguntas, pero bueno, ¿y qué es lo que quiere decir? Y justamente en la mitad del libro, de la obra, es que le encuentra sentido a todo lo anterior. Y el autor, Samuel Beckett, tiene el detalle que te escribí ahí, te pone, por fin dije lo que tanto quería decir. En el momento cuando uno entiende que toda la mitad, tienes que haberte leído medio libro sin entender nada, pero en ese momento lo entiendes. Mira, como decía, ahora sí lo logré. Correcto. Son secretos, pues, de que el autor, bueno, diría secreto, no, sería parte de metodología, de técnica, de su trajinar por las escrituras y por los mismos conocimientos que hay, que ellos aplican esas técnicas, pues te dan una motivación para que tú sigas envolviéndote, y que cada vez te separes menos y sigas queriendo otra página, y entonces, bueno, te va envolviendo, vas entendiendo, vas entendiendo la trama, pues, de lo que quieren expresar, porque recuerda también que la literatura, igual que la pintura, que el dibujo, que el canto, es arte, pues. Y entonces, y como hemos definido, y se ha venido definiendo muy modernamente el arte como la transmisión de un sentimiento producto de esa realidad, ¿verdad? Esa realidad que está viviendo. Entonces, ahí podemos ver que el artista, en este caso, el escritor, ¿no? Está transmitiendo pues ese sentimiento, ¿no? Y entonces nosotros vamos entendiendo, vamos viendo, producto de alguna realidad que pudo haber, porque recuerda, a veces son imaginativos, o sea, a veces son ficciones que se van imaginando, pero las narrativas se van imaginando y el hombre va desarrollando, pero a veces son de vida real, de realidades, pues. Correcto. Fíjate, por ejemplo, si a uno le toca leer una obra de Bertrand Russell, es muy difícil. La mayoría de la gente, cuando agarra un libro de Bertrand, solamente que sean matemáticos. Los matemáticos se chupan los dedos, gozan mucho y se lo pueden disfrutar a otro nivel. Pero los que no somos matemáticos, que somos la mayoría de las personas, entonces pasamos trabajo con Bertrand Russell porque él incluye ecuaciones en sus libros. Muy interesante, muy interesante. Y entonces él te está escribiendo un texto y entonces te dice, porque para que eso se lograra tenía que haber un cambio de presiones y tal, y entonces te pone la ecuación ahí. O decir, desarrollame la siguiente ecuación. Él no te pone a que tú saques ninguna cuenta. Okay. O sea, él la pone ahí como explicándolo matemáticamente. A donde tiene que llegar. Correcto, que si tú eres matemático, tú le entras y, ok. Oye. Pero si no eres matemático, ¿qué hago con aquella cosa? Y otra, y que precisamente por eso es que Stephen Hawking escribe sus libros. Una de las cosas que le dijeron sus amigos cuando él se propuso escribir su historia del tiempo y otro de sus trabajos, que no incluyera cuentas matemáticas entre la literatura, porque por cada cuenta que le agregara al texto iba a perder un lector. Que mientras... mira, fíjate, ahora que traes esa colación, estaba pensando y iba dando vueltas y asociando lo que tú me estás diciendo con alguna idea, y eso ocurre también con Sagan, ¿verdad? Con Sagan, con Carl Sagan. ¿Verdad? Porque si tú te pones a leer los libros de Carl Sagan, entonces
te das cuenta de que, bueno, tengo que ser astrólogo, astrónomo, tengo que... No, vale, y entonces el hombre tú te das cuenta que en la medida que te metes en el libro, todas las explicaciones complejas de que se mueve un astro, que se mueve esto, que es la constelación, que es la estrella, y entonces el hombre te va explicando y tú vas fluyendo en ese conocimiento y te hace Ajá. agradable eso Él lo complejo. hace, exacto. Lo Es hace una muy magia. fácil, lo hace muy fácil. Es una magia que hay ahí, ¿viste? Bueno, Hopkins lo hace también. Pero en el caso de Russell, bueno, Russell escribió estos libros a principios de siglo, es la obra de Bertrand. Y entonces, él, pero no quiere decir que porque hay unas cuentas ahí en álgebra, ecuaciones y otras cuentas matemáticas, tú no entiendes nada, no vayas a sacar nada, no, de los textos. Yo leí eso y yo llegaba a las cuentas y las saltaba. Y me iba a la parte que yo entendía. Y no habré entendido el 100% de la obra, pero sí un porcentaje de sus explicaciones. Y de lo expresado en el libro. Y entonces uno no pude haberme hecho yo renunciar a aquello al encontrarme no, yo no entiendo esto y soltar ese libro. Okay. Pero no, yo seguí con el libro y hay muchas cosas que recuerdo. Recuerdo, por ejemplo, una exposición de él donde hablaba de la verdad y la razón. Ok, muy interesante. De la verdad y la razón. Complejo. Y entonces él explica que ponen un ejemplo. Entonces, que la persona tal, la persona A, digamos, le pregunta ¿qué hora tiene? Y entonces él ve su reloj y son las 8 en punto de la mañana. Y él dice son las 8 en punto. Y entonces resulta que sí son las 8 en punto y él tiene la razón. Pero lo que él no sabe es que su reloj se detuvo a las 8 de la noche en punto, la noche anterior. No la del día. No la del día. Da la casualidad que en el momento que le hacen la pregunta es cuando él ve su reloj y ve que son las 8 en punto y él dice la verdad, porque son las 8. Pero él no tiene razón. Él no tiene razón porque él está tomando como referencia lo que le está indicando su máquina que tiene en la mano. Y esa máquina está dando, esas son las 8 de la noche del día anterior, no las 8 de la mañana. Entonces, él dice la verdad, pero no tiene razón. Ese es un análisis que hace Bertrand Russell de una situación, y a mí, por ejemplo, yo recuerdo eso de ese libro. Mira, y ahí no hay... Recuerda que, mira, la verdad se calcula, ¿viste? La verdad se calcula. Hay unos métodos matemáticos con unas tablas de frecuencia y vas colocando una letra y otra letra y al final hace como una especie de una matriz matemática. Ajá. Y da como resultado la verdad. Por decirte algo, mira, tú mandas a hacer un hoyo, ¿verdad? Un hoyo para introducir ahí tantas columnas de hierro, ¿verdad? Entonces, y tú te vas, y cuando regresas consigues el hoyo tapado, sellado con las columnas. Entonces tú quieres saber si fueron las columnas que te metieron, la cantidad de columnas que te metieron ahí en el hoyo. Bueno, te aplicas el método de la verdad. Y vas introduciendo algunos elementos de la matriz y al final, bueno, te dice si o cuántas o no, o si le metieron o no. Y son métodos matemáticos.
que, bueno, habría que explorarlo más a fondo, ese tipo de matemática, porque la cosa es que la matemática tiene muchas ramas, de una rama de tanta la analítica, la otra, y la muy pequeña, la infinitesimal, bueno, tantas matemáticas que nos sirven para todo. Algunos dicen que, bueno, la matemática es la razón de la vida, bueno, puede ser que sea así. También puede ser la base de la lectura, ¿verdad? También pudiera ser. ¿Sabes que leyendo o viendo unas obras de Bill Munich, que es un artista brasileño muy joven, que a él lo catalogan como el ilusionista, porque su obra se centra en hacerte parecer algo que no es. Por ejemplo, hace con azúcar y con chatarra y con una cosa te hacen figura. Y entonces tú ves de allá, ves de lejos y ves un paisaje. Y cuando te acercas son unas latas colocadas en una disposición que permite que tú veas como un paisaje. A él lo llaman el ilusionista. Pero lo más interesante de Bill Munich es que él comienza a dibujar desde muy temprano, de muy temprana edad. Inclusive en el colegio ya la gente, las maestras y los educadores que tenían lo comenzaron a observar porque estaban dando la clase y él estaba dibujando. Estaban hablando de una cosa y él estaba dibujando. Entonces se fueron dando cuenta de que el muchacho tenía mucha inclinación y era muy bueno en el dibujo. Vieron los dibujos y eran extraordinarios, muy perfectos. Pero esa habilidad en el dibujo viene de la abuela que lo enseñó a leer. Y la abuela, su abuela, aprendió a leer, leía y no había estado más de 6 meses en una institución educativa. O sea que pueden decirle hoy en día, hablando de los términos, era como, no leía, era analfabeta. Y ella sabía leer, pero ella no leía la palabra, sino que dibujaba las palabras. Y de esa manera enseñó a Bill Munich, lo enseñó a leer y a dibujar. ¿Viste? Estos son unos métodos que, por ejemplo, esdrújula, la palabra esdrújula, no es que la vaya a escribir, no, sino que la imaginaba y la dibujaba en su mente y la pronunciaba. Son métodos que te permiten... Completa. Ella se la imaginaba completa. Completa y la dibujaba, la tenía aquí y la dibujaba. Y entonces de esa manera le enseñó y él aprendió a dibujar antes que leer, por decirte algo. Y leía de esa manera. Son métodos. Yo particularmente cuando agarro una obra para leerla, la ojeo toda y a veces comienzo de atrás hacia adelante. Pero esta obra que estábamos comentando, así como la que tiene tu amigo, que eso no permite que tú hagas eso, tienes que ir en una secuencia muy armónica hasta que llegue a ver descifrar el espacio, el tiempo, el contexto, la idea principal, los personajes, todas estas cosas, porque el escritor te lleva a que tú tienes que ir saltando hasta que llegue. No es como que de repente tú puedas, no es el caso de Biblia, pues. La Biblia, tú puedes comenzar a leerla en Apocalipsis, por decirte algo, y vas entendiendo. O puedes leer, saltas en cualquiera de los evangelios, o saltas en cualquiera de los salmos y lees y puedes ir entendiendo. Hay libros básicamente novelas que tienes que ir leyendo a través de seguir pues una secuencia. Correcto. Te comentaba, por ejemplo, que en el caso de la interpretación como tal, si tú tomando una obra cualquiera que la empiezas a analizar y
y para encontrarle sentido, si comparándola con otras, lo que me decía ahorita, por ejemplo, de esa mujer, que ella leía las palabras, interpretaba las palabras, y porque se las aprendía, se las memorizaba completa, la tenía en la mente, y entonces la traducía sin saber el orden de las letras Correcto. La dibujaba, pues. ajá, la dibujaba. Que algo así, no exactamente, pero algo así viene por ejemplo, del mandarín, del chino mandarín, y que hay símbolos así que de palabras, que tú dibujas el símbolo y significa eso. Ajá, significa una cosa. Y tiene el mismo método que usaba esa señora, que ella lo aplicó al español o al portugués, porque si era brasilera, al portugués. Es correcto. Y de ahí, o sea que esa es una parte de la mente, solo que lo trabajamos diferente. Con el español, que es ordenar las letras para que te den un sonido, y entonces tú ahí traduces ese significado. No, y que el español tiene que, por ejemplo, sujeto, verbo y predicado, ¿eh? En la oración, sujeto, verbo y predicado. Vas viendo que cada uno se dice, que utiliza un verbo fuerte, imperativo, para designar tal cosa, y utilizan otros verbos para otras cosas, y entonces tú vas viendo lo que ese verbo es la acción que ejecuta lo que se dice del personaje en un ambiente determinado. Entonces uno va viendo, va llevando la secuencia. Por ejemplo, dice mesa blanca, o la mesa está blanca. Entonces, bueno, ahí ubica pues lo que se dice del sujeto, el predicado y el verbo. Entonces, te van ordenando. Fíjate que, hablando un poco del lenguaje y de las palabras y de la literatura, es como obligante hablar de Neruda, pues, de Pablo. Y Pablo escribió en un poemario que hubo por ahí algo que dice así: confieso que he vivido. Eso habla de los toros que caminaban y que vinieron, y que de alguna manera tú conoces parte de esa historia, ¿no? De que vinieron y se llevaron el oro, la fructífera, recogían vegetales y esto, pero también se le caían a esos toros de sus trajes, de sus alhajas, se le caían las palabras, pues, ¿ves? Y entonces de esa manera se fue organizando lo que es el castellano, el idioma, ¿no? Y expresa la riqueza y el valor que tienen, de que tiene el idioma, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, uno de los idiomas más ricos y más extraordinarios que tenemos, y es el nuestro, pues, el castellano, que va a expresar y a detallar con una narrativa muy particular cada una de las cosas que tú vas viviendo, pues, y siempre está relacionado con el ambiente. Es un idioma que bueno, para la literatura, para la ficción, para todo, es bastante cómodo, porque tú puedes utilizarlo cómodamente. En cambio que, por ejemplo, el inglés es como más rígido. O sea, si tú cuando dices algo en inglés lo dijiste, y no lo puedes hacer. No puede hacer que mute, pues, que cambie a otras cosas. Pues yo estoy en desacuerdo ahí contigo. Okay. Yo creo que el inglés es muchísimo más flexible que el español, pero muchísimo. De hecho, de las teorías y de los estudios que hacen los lingüistas ahorita de los idiomas, dice que, por ejemplo, el idioma que va a desaparecer primero va a ser el francés.
Por limitación. porque tiene muchos reglamentos, Es muchas muy formas, limitado. es muy estructurado, muy cerrado, muy enmarcado, y si se sale de ahí, no. Entonces, eso limita a los idiomas que abarcan, fíjate que el francés, comparado con el español, el inglés o el árabe o el chino, se habla muchísimo menos en cantidad de personas. Ok. Es muy rígido, por ejemplo, y se escribe de una forma y se pronuncia de otra forma completamente diferente. Es complejo. Es muy complejo y tiene mucha regla. El español es más flexible que el francés, bastante más flexible, pero tiene más reglas que el inglés. El inglés es bastante relajado y te acepta palabras nuevas. El inglés no tiene academia de la lengua, el español sí. O sea, ya de haber una academia de la lengua, ya te dice aquí hay un patrón. Ya establecido. Ajá. Si no está ahí, ya no está fuera del idioma. Correcto, aunque que la Real Academia tiene digamos la flexibilidad, que si una palabra nueva la dicen tanto número de personas, ya es incluida, es aceptada en la Real Academia de los hispanoparlantes. Que hay una palabra nueva, como por ejemplo cuando se aceptó chévere. Okay. Ajá, chévere no existía en la Real Academia, pero entonces cuando se compró, no, hay tantos millones de personas que usan la palabra chévere. Entonces, bueno, entonces se acepta y Vamos a aceptarla. Vamos a aceptarla. Mira, lo que pasa es que a lo mejor yo soy un amante de castellano y entonces como buen territorial, correcto. entonces defiendo, pero es muy interesante lo que me acaba de decir porque también nos da la oportunidad de ver que el idioma también es, que el inglés también es un idioma amigable, pues, o sea, nosotros podemos establecer condiciones con de hecho, por ejemplo, el alemán, el idioma alemán tiene más palabras que el español. Y fíjate tú que utilizo la palabra amigable, es como que si de repente nosotros nos pegamos más, que nos identificamos más, lo llevamos más a la mano, más del bolsillo. Y el inglés también tiene más palabras que el español. Sí. Entonces, cuando eso de que hablábamos de palabras nuevas, que fue con lo que iniciamos la conversación, que te ayudan al cerebro a tener diferentes visiones, teniendo un idioma como el inglés, el alemán, el chino, tienen más cantidad de palabras. Entonces, ahí tienes otras visiones, tienes... La mente o sea, forma parte también de nuestra... De la mente, pues, no tanto de la memoria, sino como hemos dicho anteriormente, de la mente. O sea, nuestra mente la podemos ayudar, pues, con enriquecerla. No puedes comparar, por ejemplo, el español es muchísimo más rico en palabras que, por ejemplo, el aymara, que no es por discriminar a los indígenas, que a alguien se moleste porque, que se metieron con los pobres indígenas. Sí, pero su idioma es mucho más limitante y entonces eso limita la mente, el desarrollo. Ellos no pueden tener la visión de una persona que trabaje en su mente con un patrón, con un idioma de mucha más amplitud. Palabras es algo que da mucho cuando uno lo analiza, que es algo completamente rico. A mí uno de los estudios, como es la filología, que es el estudio de los principios de los idiomas, es una materia, a mí me gusta mucho. No soy un filólogo, pero sí he leído a varios autores
que se formaron en ese medio, por nombrar a uno, Federico Nietzsche. Óyale, muy bueno, muy bueno. Federico Nietzsche, sus estudios fueron de filología, él era un filólogo. Y de él estudiar los libros antiguos y el origen de idiomas, es donde él llega a las conclusiones filosóficas que después y desarrolló su obra, pues. El hombre siempre está influenciado por el ambiente. Por el ambiente, sí. Y las palabras es lo que nos diferencia del resto de los animales. Claro. Los chimpancés son bastante inteligentes, pero ellos tienen un grupo de sonidos bastante limitado, que para ellos, para su mundo muy tan primitivo, y les es útil. Hay un grito, un gruñido que significa que viene el león, el animal, el depredador, otro que por aquí está el agua, otro que vamos a comer, otro que ya están las frutas, otro que de desafío, de pelea, de todo eso. Ellos tienen un grupo pero es muy limitado, eso no pasa de... Tampoco soy un especialista en el tema, pero sí sé que su medio de expresión lo comparan como con un niño de 5 años, que es lo que como trabajaría su mente. Sí, bueno, con los animales podríamos decir que de repente sí toman decisiones y sí hacen alguna selección de algunas cosas, pero entra la parte humana, que es el pensamiento, ¿verdad? Las acciones, la combinación de las cosas, bueno, tantos elementos que, como tú dices, no somos expertos en animalogía, pero sí podemos saber que hay un mundo limitado alrededor de ellos. Qué extraordinario fuera si nosotros pudiéramos ir educando a estos seres, ¿verdad? Bueno, y hay trabajo en eso, con gorilas y con chimpancés. Pero básicamente su diferencia con nosotros es que nosotros hablamos y tenemos con idiomas muchísimo más ricos, porque combinamos palabras. Entonces de repente hay un objeto nuevo que tú no sabes qué es, una retroexcavadora. Y entonces, una retroexcavadora, ¿qué cosa de palabra tan rara es esa? Entonces, lo que tú armas, te hacen la explicación, entonces tú armas la combinación de las palabras y tienes la explicación de lo que es la técnica, ya tú lo ubicaste. Claro. Entonces, pero un mono que de repente reconozca una retroexcavadora, para él ubicarle un sonido nuevo, un gruñido diferente para él, pero para que los otros la entiendan, ¿cómo se la comunica? A lo mejor pasa bastante tiempo, ¿verdad? Exacto. En cambio sí, que para uno es bastante más fácil porque dominamos el idioma, porque tenemos idiomas y usamos palabras. No, y hay métodos, ya hemos avanzado bastante en los métodos y podemos hacer las cosas sistemáticamente. Ordenado, muy pensado y controlado. Correcto. Mira. Bueno, no sé si está bien por el capítulo de hoy de la Caja del Tiempo, y nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. Hasta luego.